internacional. Y no nos resignamos por sobre todas las cosas a poner en compromiso esta realidad de hoy del país, esta libertad de hoy del país que hace que yo, ministro del Interior, esté sentado al lado de dos ciudadanos que hasta hace no mucho tiempo, cuando estos problemas que nos preocupan se discutían, estaban en una prisión por razones políticas. Y ahora están sentados aquí diciendo su verdad. General. Usted que es el moderador, Luna. No, primero yo quiero hacer dos consideraciones con respecto al tema de la resignación. Y quiero referirme, primerísimo, a Wilson Ferreira Tunante. Cuando hablé de resignación, de ninguna manera estuvo presente en mi espíritu. No solo una resignación en lo personal, sino que además siento profundo respeto por su partido político y bien sabemos a través de la historia que tuvo de cualquier cosa menos de resignado frente a los hechos que enfrentó, y es con orgullo de oriental lo digo. Me place sobremanera las expresiones del señor representante del gobierno, lo que tiene que ver con esto, porque cuando yo hablo un poco después de haber pulsado a la gente en la calle y lo que siente la gente en la calle. Aquí en Montevideo y en el interior del país hay sensaciones de frustración, sensaciones de que estamos aceptando como cosas fatales, repito, hechos que se nos presentan. Yo, no es por volver atrás. ¿Me permite un pequeño comentario? No. Sí, cómo no. No resisto una anécdota de un hombre que para mí fue siempre muy importante en mi vida, don Luis Valle Verdes. Alguien una vez dijo que la calle decía una determinada cosa, y Luis Valle le dijo, la calle por la que va usted, la calle por la que voy yo dice otra. Ya, admitido el recuerdo, que lo tengo presente también. Pero yo quiero decir una cosa en esto. Primero, lo que tiene que ver con lo que ha sido un orden de continuidad. Me refiero acá al Frente Amplio, me refiero acá a mi posición personal y sin ninguna otra cosa que señalar la continuidad y la coherencia de nuestro pensamiento que estuvo desde los momentos anteriores al 73, después del 73, después que salimos en libertad, en ocasión de todo el trámite que conduce a las negociaciones del Club Naval y posteriormente. Yo quería agregar, porque creo que es un documento importante para conocimiento de la opinión pública y que señala que este tema no aparece brotado de la nada, prácticamente 2 años después, más de 2 años después del Club Naval y prácticamente a 2 años de la asunción del gobierno democrático. Es decir, hay toda una serie de antecedentes, y hay un antecedente que es muy importante, y que tiene que ver con la expresión que tuvieron las fuerzas políticas en lo que tenía que ver con el tema de la violación de los derechos humanos, inmediatamente subsecuente de los acuerdos del Club Naval. Y me refiero a un acuerdo realizado en el marco de la CONAPRO, del Grupo Derechos, Libertades y Garantías, aprobado por la Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional Programática en el día 26 de octubre de 1984, con la firma de los 4 partidos políticos de nuestro país, más las fuerzas sociales que integraban la CONAPRO en su momento. Me parece importante decirlo por lo que voy a atar después, y es la trascendencia más allá del hecho que se está discutiendo en sí, con respecto a la comparecencia, no comparecencia, el valor o no valor de la justicia y de la justicia civil en cada caso. Perdón, general, pero usted está de acuerdo que el tema de la comparecencia o no comparecencia es el tema. No, es un tema. Acá el tema es el tema fundamental, y a eso quiero ir. El tema es qué democracia queremos. El tema que nos propusimos cuando fuimos a las conversaciones del Club Naval, y el tema que pusimos inmediatamente sobre el tapete al día siguiente de las elecciones de noviembre del 84, y por sobre todas las cosas refirmado a partir de marzo del 85, fue la gran tarea de los orientales, y la compartimos eso con todos. La gran tarea es afirmar la democracia que tanto trabajo nos costó, que tanto dolor le costó al pueblo oriental
reconquistar. La gran tarea es afirmar la democracia. Perdóneme, Lula. La gran tarea es afirmar la democracia. Y la afirmación de la democracia solo es posible, lo hemos dicho una y mil veces, sobre el reconocimiento de que la democracia reposa sobre la justicia. Ese es el fundamento. No vayamos, los otros hechos están inscritos dentro de esa gran idea cardinal. No hay democracia si no hay justicia. Y por eso es el principio que sostenemos y el principio que sostuvimos antes. Perdóneme 2 minutos de pérdida de tiempo, pero quiero leer este documento, que fue firmado por los 4 partidos políticos y además por las fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque lo que tiene no es solo el aspecto de coyuntura, sino el aspecto fundamental que hace el país. Dice así este documento aprobado por los 4 partidos políticos. El gobierno de hecho ha actuado desde el 27 de junio del 73 sin la presencia del órgano de contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa de los hechos las facultades del Poder Judicial. Esas carencias alcanzaron especial gravedad en lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, según se ha denunciado reiteradamente. Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales. Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuren el esclarecimiento de los hechos referidos. Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación. Considero que este es un documento, repito, que señala una posición que asumimos todas las fuerzas políticas. Absolutamente de acuerdo. Sí, sigo creyendo a pie juntillas en todo lo que ahí dice. Estoy absolutamente seguro, porque no porque sí, su partido firmó esto, no porque sí. Sí, el mío también. Y Lo que ocurre, general, es que han pasado 2 años. Cuando preparamos ese documento, había, ¿quién lo va a negar? ¿Quién lo va a negar que había una natural desconfianza de cuál iba a ser la actitud de las Fuerzas Armadas en la salida? Todos la teníamos. Absolutamente todos. Han pasado 2 años. Las Fuerzas Armadas del país han estado sometidas absolutamente al Poder Civil. Podríamos recordar acá media docena de episodios, quizás alguno que ocurrió el 1 de marzo, en el cual el presidente le dio cuenta, en mi presencia y en la presencia del doctor Taribo Estedos, que fueron reafirmaciones de la presencia del Poder Civil en el momento mismo que se iniciaba el gobierno. Y 2 años después, los hechos muestran que hay unas Fuerzas Armadas en una actitud diferente. Ese documento que el presidente leyó el otro día, y que dice muy bien el senador Gonzalo Aguirre, que es sustancialmente distinto del documento que emitieron en su momento generales retirados, porque aquel hablaba de la doctrina de la seguridad nacional y este habla del acatamiento de la Constitución, demuestra que el ejército que entró al golpe de Estado no es el ejército que salió del golpe de Estado. Ese documento está pensando en un ejército que no es el ejército que hay que tener, que es un ejército que está sometido al Poder Civil, que es un ejército al que le han cambiado las condiciones de designación de los mandos, al que estamos estudiando las disposiciones legales de su estatuto orgánico con absoluta libertad. Es un ejército diferente. Y es una hipótesis, una coyuntura histórica diferente. Yo digo, general, que si nos ponemos a leer todos esos documentos del acuerdo de la CONAPRE, nos vamos a encontrar con que muchas de las cosas que entonces dijimos ahora se hacen difícilmente aplicables. Porque por suerte para el país, empezando las por condiciones... las consignas del obelisco. ¿Qué les parece si hacemos un momento, un corte aquí? Porque después seguimos. Tomando esa expresión que dice el señor Wilson Farrido. No, yo la dejaría ahí porque no creo que fuera conveniente, yo no pude con mi condición.
No creo que sería conveniente desviar este debate hacia esto que nos entierra en la discusión de nuestras discrepancias del pasado. Creo que ahora tenemos que mirar hacia adelante Hacia el futuro. y ver qué nos Y no depara el queremos porvenir. desviarlo el debate, el objetivo es hacer... El lunes pasado, amigos, el presidente de la República, doctor Sanguinetti, hizo un llamamiento a las fuerzas políticas del país para que, mediante un acto político, se encontrase una solución a este problema que desde el pasado está trabando nuestro presente y nuestra proyección hacia el futuro, según dijo palabras más o menos el propio presidente. ¿Qué respuesta tienen los partidos políticos, no ya el del señor presidente de la República que integra el ministro del Interior, sino los otros partidos, los que integran la oposición? Señor Cedeño. Bueno, en primer término, yo vuelvo otra vez a lo que decíamos, las primeras palabras que dijéramos en esta audición. La exhortación del señor presidente de la República a los partidos políticos fue la búsqueda de soluciones de orden legal a esta situación que está presente y que ninguno ignora, por supuesto. Reafirmo todo lo que hemos estado diciendo acá al respecto. En ese plano, el Frente Amplio, como ayer y como mañana, está dispuesto a buscar empecinadamente, a través del diálogo, a través de la discusión franca, las soluciones a todos los problemas presentes y a este problema que está en el momento actual con carácter de urgencia. Soluciones que, bueno, incluso por la indicación del señor presidente, tienen que ser buscadas y encontradas en el ámbito parlamentario. A ese campo dio traslado y autos el señor presidente en ocasión de la reunión del lunes. Pues ahí todos debemos de extremar imaginación. Ya no la tuvieron antes. Se tuvo antes, pero nunca hay que ceder. Y lo que hemos señalado acá los tres, y bueno, ahora lo digo, lo decimos, no hay resignación. Decir, bueno, lo buscamos antes. No hay resignación. No hay resignación incluso a ningún fracaso. Vamos una y mil veces a buscar fórmulas de coincidencia. Y en ese terreno, repito, estamos abiertos a cualquier tipo de discusión. Digo porque hubieron al respecto, simplemente para ir a lo pasado y que de alguna manera u otra se frustró. Hubo un proyecto del Partido Nacional, sobre cuyo proyecto nosotros formulamos observaciones. Hay incluso un proyecto presentado por la Unión Cívica, pero digo que hay elementos presentados que pueden ser base de discusión para encontrar soluciones. Digo que no se trata de partir de la nada, porque de esto hemos hablado todos los partidos políticos. ¿Me permite usted, señor general? Sí, cómo no. Una interrupción tan solo, pero clarificadora. ¿Ustedes no quedan sujetos a una resolución ya de la mesa del Frente Amplio cuando dicen solamente por la Constitución, la ley? Es decir, la ley que pueda venir también es la que los obligará. Pero, de feo, cuando nosotros hablamos... No, porque hay cierta confusión. No puede haber confusión posible. Cuando nosotros hablamos del respeto a la Constitución y a la ley, no es a la ley que pasó, sino toda ley que pueda sobrevenir, nos guste o no nos guste. Eso tiene que quedar bien claro porque está en la esencia misma del quehacer democrático. Que por supuesto en el trámite de una ley, si no nos gusta, vamos a agotar todos los esfuerzos. Pues eso está en la esencia misma de la vida política. Pero yo me refiero, repito, a que en esta instancia de pasaje hay mucho camino hecho y no definitivamente terminado. Cuando se pide a los partidos políticos una solución de orden legal, bueno, hay una cosa, una solución de orden legal que está definitiva, terminantemente eliminada, y es la amnistía. Fue terminantemente eliminada a través incluso de una votación en la Cámara que no deja lugar a dudas. Pero hubieron intentos
Hubo un intento del Partido Nacional, un proyecto del Partido Nacional que conformaba un complejo, además, no solo sobre este tema, sino los que tienen relación. Y no voy a repetir los 4 capítulos contenidos. Sobre el cual el Frente Amplio hizo un severo estudio, con toda la atención que merecía un proyecto de esas características, y elaboró una pieza de la cual estamos orgullosos, estoy orgulloso, que fue presentada al Partido Nacional. Las circunstancias que se dieron, bueno, no permitieron la consideración, no voy ahora para relatar los detalles de por qué se votó, pero digo que hay elementos a nivel legislativo que pueden servir de base a la elaboración de elementos legales para solucionar este problema. Elementos y disposición para encontrar eso. Elementos y disposición. No quiero ir a, no quiero decir que lo que hasta ahora ha faltado en el trámite de estos 22 meses, que faltó voluntad política de llevar a cabo, por ejemplo, las disposiciones de la CONAPRO, tanto en esto como un montón de otras cosas. Bueno, ahora la disposición y el compromiso lo tenemos todos. Tenemos, por supuesto. Lo decía Ferreira Luna, tenemos el compromiso todos los partidos políticos, todos los ciudadanos del país, de encontrar una solución a esta situación planteada. Pues claro que sí. Bueno, vayamos a abordarla. Por supuesto, cada quien manteniendo sus posiciones. Señor Ferreira. Yo creo que, para empezar por lo primero, no es prácticamente y sin prácticamente necesario que yo diga que lo que mi partido firmó en la CONAPRO sobre el tema de los derechos humanos era vigente, está vigente y seguirá vigente, porque es además la única posición sostenible en temas de esta naturaleza. Yo creo que en una solución de este problema está interesado no solamente el país como tal, sino tengo la íntima convicción de que aún el interés específico de las Fuerzas Armadas está en juego. Quiero decir, el Uruguay no puede mirar su futuro con tranquilidad si no logra la reinserción de sus Fuerzas Armadas en la vida nacional, la plena reinserción de las Fuerzas Armadas en la vida nacional. Yo alguna vez he evocado lo que los uruguayos que no tienen mi edad quizá no conocieron, pero que fue una época que yo viví con ustedes, aunque son un poco más jóvenes que yo, no sé, más o menos. Pero, he citado más de una vez aquello de la época en que el Uruguay sentía orgullo de su ejército. Es decir, ni siquiera diría que era eso, no era orgullo de algo que consideraba ajeno, no, lo sentía tan integrado en la vida nacional que era una forma de sentir, para el país, de sentir orgullo de sí mismo. Aquello que vivíamos cuando las fechas patrias se conmemoraban con un desfile militar, por haber día 18 de julio, y yo tengo muchos amigos militares, y todos recuerdan con singular emoción el episodio de su primer desfile por el 18 de julio, cuando con los colegios militares al frente irrumpían el 18 de julio, y eran recibidos en un clima de fiesta, aplaudíamos todos, porque aplaudíamos todos juntos, era la bandera, el ejército, el país, eran los símbolos nacionales, era toda aquella cosa que contribuía a definir la nación. Nosotros tenemos que tener como objetivo fundamental, civiles y soldados, el de recomponer esta relación armoniosa de nuestra sociedad. En eso hay que poner particular empeño. No creo que esto se consiga simplemente creyendo o haciendo de cuenta que lo que pasó no pasó. Creo que hay que asumirlo íntegramente, todos tenemos que asumirlo como tragedia que fue. Yo veo que los uruguayos todos están, hasta diría, desconcertados con este problema. Cuando yo salgo a la calle,
cuando encuentro compañeros o adversarios políticos, todos, prácticamente todos se me dirigen planteándome dos exigencias contradictorias, sin darse cuenta. Me dicen, por favor, no aflojen y arreglen. Porque en el fondo esto es lo que quieren los uruguayos. Quieren afirmar la vigencia de la ley, poner por delante su espíritu de justicia y paralelamente evitarle al país conflictos que ya demasiados hemos tenido. Tengo la impresión además de que el impacto de los 12 años de dictadura dejaron un sello muy profundo en el alma de los orientales, que se han vuelto, no lo digo en el sentido que podría ser peyorativo de definir una conducta política, digo, se han vuelto conservadores en el sentido de espíritu de conservación. No quieren enfrentar la posibilidad de que aquello se reproduzca o que exista posibilidad alguna de que pudiera aparecer. ¿Cómo respondemos nosotros, los dirigentes políticos, a esta exigencia, a veces contradictoria de la gente, pero que sin embargo responde a un sentimiento fácilmente conciliable, ¿no? Yo digo, primero, no olvidando que somos dirigentes. Los dirigentes dirigen y someten su actividad al juicio de sus conciudadanos. No deben dejarse dirigir por ellos. Esta es la belleza y el riesgo de nuestra difícil profesión. Y entonces tenemos que buscar caminos que nos aproximen a una solución que no será perfecta, en la medida en que requerirá, en un país que no tiene mayorías para ninguno de los partidos, un entendimiento, que no será perfecta, pero que será tanto menos mala o tanto mejor cuanto mayor sea el espectro de opinión que cubra. Yo debo decir que gran parte de lo que al país le está pasando obedece a una política militar del gobierno que considero profundamente errónea. Yo creo que en esto que nos está ocurriendo hoy hay una dosis de responsabilidad muy grande del Poder Ejecutivo. Me voy a permitir leer un párrafo solamente de un reportaje que me hicieron a mí casi inmediatamente después de, o en los momentos en que estaba por instalarse el nuevo gobierno. Y dije lo siguiente. Me preguntaron, ¿la maquinaria de la dictadura está desmontada o no? Y yo dije, seamos claros, vamos a entendernos, dije. Yo creo que no está desmontada, creo que está absolutamente intacta. También creo que la circunstancia internacional, los datos políticos internos y el estado de ánimo de la población hacen que hoy el gobierno civil sea absolutamente omnipotente. Yo creo que ahora es la oportunidad de imponer el control de las Fuerzas Armadas por el gobierno civil. ¿Cuál es el lapso?, me preguntó el cronista. Y dije, 6 meses. Un poco más, un poco menos. Pero por lo menos el estilo de mi visión se lo doy diciendo que creo que el gobierno es omnipotente 6 meses, que en los siguientes es fuerte pero no omnipotente, y que acabado el año será lo que haya conseguido el año anterior. Porque esto además se da en un contexto, etcétera. No me interesa mucho lo que dije entonces. Esto es verdad. Nosotros perdimos oportunidades. No estoy extendiendo juicios éticos. Estas son apreciaciones pragmáticas, son problemas de estrategia política. El gobierno puede muy bien haber entendido que esta era la conducta plausible, la que conducía a firmar sin traumas el predominio del poder civil. Mi visión es diferente. Creo que se desaprovechó el momento de eso que yo llamé omnipotencia para lograr algunas cosas que esas sí hubieran sido muy positivas, comenzando por una actuación adecuada de una justicia militar que no logró transformarse en justicia a pesar del advenimiento del gobierno democrático, porque no contribuyó a la depuración interna de las Fuerzas Armadas,
en ningún momento intentó una operación dirigida a la indagación de la verdad, sino que, por el contrario, fue utilizada a menudo para poner obstáculos a esta indagación. Pero también agrego, dicho esto, que este es un juicio sobre lo que pasó. Y lo que pasó, pasó. Quiero decir, si en el acierto o en el error mío hay un daño que surja de esto, que yo entiendo fue de este modo, pero el daño ocurrió. El problema sigue siendo lo que vamos a hacer de aquí por delante. ¿Por qué caminos pueden andar las soluciones? Y aprovecho para aclarar entonces algo que creo está obstaculizando la aparición de una solución. Yo no tengo más remedio que traer un problema político, y un problema político muy vivo aquí al tapete. Hay una fuerza política, la que preside el general Sereñi, que a través de una gran cantidad de sus sectores, por lo menos los más vocingleros, denuncia todos los días, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo y en cada oportunidad, que ya existe concertado en el Uruguay un pacto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Cada vez que se discute un tema dice, bueno, los blancos ya arreglaron con el Partido Colorado. Luego los hechos demuestran que no era así. Pero la fuerza política que así lo interpreta o malinterpreta ha adoptado una serie de decisiones partiendo de un supuesto. Y es, bueno, me atrevo a decir, el poner en juego estos resortes de desconfianza que a veces parecería son la esencia misma de su actuación. Parecería que se trata de un conglomerado político construido sobre la necesidad de desconfiar. Yo creo que ningún uruguayo puede estar orgulloso de la contribución que a la pacificación nacional y al entendimiento de los uruguayos y al encuentro de soluciones hace este pasquín llamado La Hora, órgano del Partido Comunista que ya ha transformado en el gran vocero e intérprete de las voluntades u opiniones del Frente Amplio. Yo creo que esto hay que decirlo y decirlo claramente porque es uno de los obstáculos grandes que enfrentamos todos los días. Antes de que ocurran las cosas se denuncia como existentes. Nosotros ya arreglamos. Sumarán ya se entendió con Marquesano. Nos estamos burlando de los oyentes en este momento. Hay un entendimiento ya concertado. Esto lo leen ustedes todos los días. Cuando no es verdad, no era verdad antes y sigue sin ser verdad ahora. Nosotros no sabemos cuál puede ser la solución. Y no solo no sabemos, sino que comprendemos las graves dificultades que existen para encontrarla. Pero estas dificultades se ven acrecentadas si, repito, hay una fuerza política que en una labor de permanente desconfianza y hostigamiento, en un tono de injuria reiterada, trata de obstaculizar toda posibilidad de aproximación de las fuerzas políticas y de entendimiento nacional. Yo creo que aquí tenemos que arrimar el hombro todos. Es más, quiero ser absolutamente franco. Yo creo que detrás de esto hay una certidumbre. Y es una certidumbre que a nosotros nos honra. Yo creo que si el Partido Comunista del Uruguay hace lo que hace, es porque sabe que el Partido Nacional es un partido responsable. Sabe que la institucionalidad en el Uruguay no corre riesgos porque hay un partido político responsable. Aquí lo que se advierte es la necesidad de que las castañas del fuego las extraiga quien no puso ni el fuego ni las castañas. Y que quienes las colocaron a azar permanezcan ajenos, prontos a censurar cualquiera que sea el acuerdo que se adopte. Yo repito que no sé cuál es la solución, mi partido no lo sabe. Precisamente por eso asistimos a las reuniones, conversamos, buscamos entendimientos.
presentamos un proyecto. El proyecto no mereció la aprobación del Partido Colorado porque el Partido Colorado tenía la tesis de la amnistía. No le parecía aceptable ninguna fórmula que no consistiera en la amnistía general. El Frente, en su legítimo derecho, discrepó con él, pero discrepó en términos de dureza increíble. Se denunció el proyecto del Partido Nacional como un proyecto dirigido a la impunidad encubierta. Y la diferencia que nuestro proyecto tenía con el que presentó el Frente Amplio no existía, era puramente bizantina, porque la diferencia era que en nuestro proyecto el Estado no ejercía su potestad punitiva sino en los casos de lesiones gravísimas, y el Frente exigía que también se comprendieran las lesiones graves, es decir, exigía que se castigara también la trompada en el ojo cuando su curación demanda más de 20 días, porque el lapso de curación es lo que en nuestro derecho positivo distingue las lesiones graves de las gravísimas. Cuando todos sabemos, el Frente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, que en este país no va a ir nadie preso por trompada, no va a ir nadie preso por cosas mucho más graves, pero por trompada nadie, todos sabemos. Y sin embargo, si entraban o no las trompadas, determinó que se desatara una campaña que, reitero, fue injuriosa a través, naturalmente, del Partido Comunista y de todas las organizaciones que controla o utiliza. Esto es una realidad que el país conoce. Y sobre esta base es absolutamente imposible lograr entendimientos, porque para lograrlos es menester buscarlos. Es menester tener intención de acordar. ¿Qué fórmulas podemos tener nosotros a nuestro alcance? El proyecto del Partido Nacional, bueno, quedó descartado. El Frente sostuvo expresamente a través de declaraciones de sus órganos de gobierno que la solución, la única solución, era la aplicación directa de la legislación vigente. Porque cuando hablamos de aplicación de la Constitución y de la ley, estamos hablando de la ley vigente. Porque naturalmente que nadie está hablando de soluciones a través del incumplimiento de las leyes. Eso no se le ha ocurrido absolutamente a nadie. Y categóricamente han desechado esa posibilidad desde el presidente de la República y su partido, el Partido Nacional y el Frente. Es decir, no hay ningún uruguayo que conciba que solución puede ser una solución de no cumplimiento de la ley. ¿Sirve la legislación vigente? Yo creo que es de toda evidencia que los hechos nos están demostrando que no. ¿Qué fórmulas se nos proponen? Porque lo único importante aquí es, si queremos que la ley se cumpla, que nos den información acerca de los instrumentos para poderla cumplir. Porque si un juez, no es un problema de resignación o no resignación, es un problema de sentido común. Si un juez ordena la comparecencia de un testigo y el testigo no comparece, la solución es muy sencilla. El juez ordena a la fuerza pública que lo traiga de una oreja. Pero la fuerza pública que lo tiene que traer es la fuerza pública que no quiere obedecer. Y entonces ahí tenemos un problema real. Yo no tomo en serio la propuesta concreta que leí en el día de ayer de un otro vocero de la coalición frentista, que propone dos soluciones. Una, que el presidente de la República en tal eventualidad se declare en huelga de hambre. Y la otra solución es que se deje de saludar y se comience a ignorar la presencia de los uniformados. Es una especie de vacío. Es la no violencia, una solución gandhiana. Pero lo que pasa es que esta forma de resistencia pasiva que se nos preconiza olvida que los que están en resistencia pasiva o estarían son los otros.
que la resistencia pasiva es la de los que no quieren comparecer. Entonces, en esto hay que poner coraje e imaginación. ¿Cuánto más fácil sería para mí venir aquí a este programa en esta mano con una banderita que diga castigo para los culpables y en esta otra una banderita que diga ni olvido ni perdón, y esperar que se desarrollen los acontecimientos ignorando una realidad que rompe los ojos, que nadie ignora, que le fue comunicada en la recepción del club de la Cámara de Industrias al general Sereñi por el comandante en jefe del ejército, que fue comunicada por el comandante en jefe del ejército a mí. Yo no saco de testigo al ministro del Interior, porque el ministro del Interior no puede decir otra cosa, es decir, no lo puede hacer intervenir siquiera en este tipo de planteamiento. Pero yo tengo el deber de decirlo con claridad. ¿Que eso significa resignación? ¿Qué va de querer decir resignación? Creo que resignación es la otra. Es la de creer que esto se soluciona con frases altisonantes. Aquí hay que buscar fórmulas concretas. Y hemos barajado una serie. Unas malas, otras buenas, otras regulares. A mí, el ministro del Interior me planteó hace unos días, y luego me reiteró el planteamiento el señor presidente de la República, una idea que le presentó el señor general Sereñi, que consistiría en suspender durante un año la tramitación de todos los juicios contra personal militar y policial. Me consultó respecto a esta idea del general Sereñi el ministro del Interior y el presidente de la República, agregando que en opinión de ellos la idea no les gustaba mucho, pero que era una idea manejable, pero siempre y cuando el lapso fuera más prolongado, fuera de 4 años. Nosotros no nos expedimos, no nos pareció demasiado alentadora la solución, porque al final de cuentas solamente conducía a postergar un problema, y si el lapso era de 4 años, no hacía otra cosa que agravar un problema para el gobierno siguiente, creando un tema que iba a incidir en la disputa electoral, incidir injustamente e innecesariamente. ¿Que hay otras soluciones? Bueno, quizá las haya. Nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de buscarlas, y de buscarlas con empeño. Creo que no hay solución alguna que, si no comprende como punto central, yo diría fundamental de todo, la supeditación firme y definitiva de las Fuerzas Armadas, más que al poder civil, yo diría a la sociedad civil, y más que supeditación, diría integración. Creo que toda solución hoy en el Uruguay tiene que pasar necesariamente por una profunda modificación del régimen educativo de los oficiales de nuestro ejército, que si bien exhiben ahora a través del documento de los comandantes un abandono muy claro de la nefasta doctrina de la seguridad nacional, también es verdad que nosotros tenemos el deber, si es que buscamos realmente una integración, de mezclarlos profundamente durante el propio proceso educativo con los otros muchachos que en el Uruguay ejercen o buscan ejercer cualquier otra noble profesión u oficio. Es decir, yo no concibo un ejército democrático si persistimos en este sistema que encierra al ejército en sí mismo, le crea las condiciones que lo vuelven casi una casta, dándoles instrucción sobre todos los temas dentro del ámbito castrense cerrado. Yo creo que en los colegios militares debe estudiarse, bueno, historia militar, táctica, estrategia, balística, no sé, todas las materias muy específicas
pero que sociología, literatura, historia, eso deben estudiarlo en los otros institutos en que el Uruguay imparte la enseñanza común a todos sus hijos, cualquiera que sea su vocación o profesión que elijan. Creo que por estos caminos, por ahí pasan las soluciones. No se me ocurre que nosotros podamos seguir teniendo liceos militares. Podemos tener colegios para formación de oficiales, pero ¿qué sentido tiene tomar un niño y ponerle un uniforme y hacerle hacer ejercicios en formación cerrada? Finalmente, creo que hay que modificar la ley orgánica militar en forma de asignarle al poder político un efectivo y real control de las designaciones, de los destinos, de los ascensos. Creo que hay que eliminar todo vestigio del sistema que hacía que el ejército se gobernara casi como ente autónomo y aparte de la sociedad y eligiera sus mandos por un método de cooptación. Se me ha dicho, y quizá haya verdad en la crítica, se me ha dicho que esto encierra el riesgo de politizar el ejército, que cuando la orientación tiene que ser la de profesionalizarlo. Y yo he contestado, sí señor, es verdad, el riesgo existe, pero entre ese riesgo de politización del ejército y el otro riesgo de transformarlo en una entidad divorciada, separada, autónoma, ajena a la vida política del país, me quedo 1000 veces con el otro riesgo. En fin, creo que aquí requerimos algo profundo, que el presupuesto militar vuelva a tener el porcentaje racional que en un momento significó en la vida de la República, que adecuemos el ejército a las reales necesidades nacionales, que lo hagamos profesional y muy eficiente y que todos pongamos nuestro esfuerzo para estar cada día más orgullosos de él. Estos son los verdaderos problemas, los problemas profundos. Creo que haríamos mal en quedarnos solamente en esta eclosión terrible, que es una amenaza real, pero que araña la superficie y no llega al fondo. Y para lograr soluciones de este tipo, repito, nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro. Se nos pregunta si estamos dispuestos a asumir costos políticos. Y naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Qué poca gracia tendría todo esto. Qué mezquino sería toda la actividad política si midiéramos nuestras actitudes en función de lo que pueda reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral. Nosotros tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir. Y no nos vamos a atar a frases, y vamos a cumplir con lo que nuestra conciencia nos exige, sin olvidar, naturalmente, cómo vamos a olvidar toda la carga de sufrimiento y de dolor que han soportado tantos seres queridos, algunos que están todavía ahí, otros que murieron, y que no vamos a olvidar como podríamos olvidar. Pero que vamos a ayudar a encontrar una solución, vamos a ayudar. Señor Ferreira, por supuesto que el Frente Amplio ha sido reiteradamente aludido, le vamos a dar la palabra al señor. Yo después quería hacer una preguntita sobre algo que dijo, y el señor Marquesano también estaba haciendo sus anotaciones cuando ya en tiempo estamos largamente excedidos. Bueno, yo voy a tratar de no por ser avaro con el tiempo, porque sé que estos temas interesan a la opinión y que hay que aclararlos en forma suficiente. Pero tengo que contestar a las palabras, al largo parlamento del señor Ferreira Aldunate, que ha cubierto una temática por demás amplia. Voy a anotar 3 o 4 aspectos significativos que no puedo dejar pasar por alto. En primer término, una posición, no digo, pero sí agresiva, sí con injurias con respecto al Partido Comunista en el Uruguay, una posición que el Partido Comunista en el Uruguay tiene personalidad suficiente como para salir en defensa
de las expresiones del señor Ferreira Aldunate, por supuesto. Pero usted, las injurias mías, o no le No, yo de los demás. no, yo ahí lo que vi fue una declaraciones del doctor José Pedro Cardoso, que fue actor de los hechos. El que me trata de mentiroso, Que a pesar de la... actor de los hechos, persona por la cual tengo un profundo respeto y un gran cariño. Yo también. Y que también él tiene su capacidad, por supuesto, no necesita paladines, porque él en sí mismo es un paladín. Pero déjeme seguir. Mire que yo empecé diciendo. No, pero permítame. Que no creo permítame, que el doctor Cardoso yo haya lo dicho esta escuché a barbaridad. usted con toda atención en su largo parlamento. Así que le pido que me deje expresarme a mí. Repito, no voy a entrar en este terreno de agravio porque creo que el nivel en que... No me diga terreno de agravio porque yo no he agraviado a nadie. No, he utilizado terminología, he utilizado terminología. ¿Qué digo? Pero vamos a dejarlo así porque no pero quiero para entrar en ese dejarlo, terreno. déjelo, no diga agravio, porque si dice yo me salto. No, pero es que hubieron agravios, digo, expresiones agraviantes y dejémoslo así. No, que digo, yo le primera quiero cosa, diga, que es otra porque cosa. tiene que ver con otra afirmación que usted hizo respecto de la desconfianza presente y de la continua apelación a la existencia de acuerdos blanquicolorados. No quiero ir a entrar en un terreno de polémicas y de revisar cosas pasadas. No quiero entrar en eso, en todo lo que tiene que ver con leyes y proyectos sacados, inicialmente tratados en términos generales y luego sacados por acuerdos bipartidarios. Hoy nada más que simplemente para decir que hay hechos que, dan pie a que se hagan suposiciones de este tipo. Bien, en la vida política es así. No hubo rendición de cuentas. No hubo rendición de cuentas. Al lunes siguiente nuestros legisladores presentan un proyecto que se ha aprobado prácticamente por unanimidad de llevar a la Comisión de Presupuesto y integrada con Hacienda, buscar a través de la discusión a ese nivel de comisión, con la presencia de los ministros interesados en el problema, buscar una solución sobre aquellos aspectos de la rendición de cuentas que no tenían específica indicación presupuestal, es decir, que podían salir por una ley común. Pues quedó eso nombrado y mientras tanto hubo sí una conversación y hubo un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que terminó, con un proyecto que fue presentado en el día de ayer, es decir, llevando al término de acuerdo bilateral lo que podía haber sido tratado según nuestra propuesta y según fue votado en el terreno de la Comisión, en el terreno de la participación amplia de los partidos políticos. Pero perdón, usted me permite, sobre este tema, una cosa muy breve que no tiene que ver con el tema, pero cuando el proyecto estuvo en el Senado, general, el Partido Colorado, en desacuerdo con algunos términos con el Partido Nacional, buscó al Frente Amplio para darle aprobación a una rendición de cuentas que se había elaborado entre todos, que le daba partidas a la universidad, que daba aumentos a los funcionarios. Y el Frente Amplio no acompañó. Teníamos esa oportunidad. No, mi querido ministro, perdóneme, pero perdóneme que diga con el mejor de los respetos, que es absolutamente inaceptable lo que usted me dice, por cuanto ese miércoles el Frente Amplio, que pidió sucesivos cuartos intermedios, estuvo durante 6 horas en continuos contactos con la bancada del Partido Nacional y con la bancada del Partido Colorado para buscar una solución consensual al problema presupuestal en el ambiente que estaba. Y de esas largas conversaciones, 6 horas de conversación, en la cual constatamos que no había diferencias sustanciales, había acuerdos al nivel de los temas al 95% de las cosas. Y que se frustró, no quiero sacar el tema de lo que estábamos, ministro, porque se frustró en lo que para mí, pero para todos los orientales que vimos desde las pantallas de televisión, incluso los últimos momentos de esa sesión, fue una tremenda decepción. Son de las cosas que
que contribuyeron al descreimiento en nosotros nos enteramos de algunas cosas más tarde, porque quiero decir, hubo otros que se enteraron antes. Cuando nosotros todavía creíamos que iba a haber rendición de cuentas, el secretario general de COFE ya sabía que no la iba a haber. Que nos notificó a nosotros que no habría rendición de cuentas fue el señor Higuini. El Partido Comunista sabía desde temprano que no iba a haber rendición de cuentas. No. Debe tener alguna influencia gremial o alguna cosa un poquito más intensa que la nuestra. No, por eso no, digo, pero- el tren no, de estamos- acuerdos... estamos sacando el perdóneme, tema. perdóneme, estamos no estoy sacando el tema. tema, no estoy sacando el tema, me interesa precisarlo. El partido de gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. El partido de gobierno necesita, para resolver los problemas parlamentarios, hacer acuerdos. Por supuesto. Si lo puede hacer con todos los partidos, los va a hacer con todos los partidos. Si lo puede hacer solamente con algunos partidos lo va a hacer. Nosotros, cuando el proyecto viene al Senado, de la Cámara de Diputados, cuando no llegamos a un entendimiento con el Partido Nacional, le proponemos concretamente al Frente Amplio que apoye ese proyecto de diputados, que contenía algunas disposiciones que eran inconstitucionales y que el Ejecutivo estaba dispuesto a vetar, e íbamos a aprobar con el apoyo del Frente Amplio la solución. Y el Frente Amplio dijo que no. Usted se está refiriendo a un día posterior. Yo me estoy refiriendo a la negociación anterior. Y a ese proyecto, que el Frente Amplio dijo en ese momento que no, fue al que se refirió el diputado Batalle cuando en los últimos minutos pedía que se votara el proyecto de diputado. Buscando desesperadamente... seguro, porque nosotros estamos estamos- en la Asamblea. Eso es lo que digo yo. Claro, no, Creo pero- que estamos hemos- excediendo. No, pero es que quiero que quede bien claro, que es una actitud muy precisa del Partido Colorado. En el sentido de nosotros no podemos limitarnos, tenemos la obligación de darle soluciones legislativas al país. Y si la podemos hacer con todos las vamos a hacer. Pero no podemos dejar de buscar insistentemente, porque no nos vamos a resignar, las soluciones donde las soluciones estén. Perdón. Retomo la palabra y vuelvo en esta corta síntesis, no contestando, pero sí comentando las palabras de Wilson Ferreira Aldunate, que habló de una idea del general Sereñi transmitida en el campo de las conversaciones que habíamos tenido. No idea generada en mí, sino manejando elementos, no idea generada en mí, intercambio de ideas que mantuvimos los dirigentes políticos, todos, con usted también, Wilson, durante charlas de todo tipo. Pero Yo ahí de idea no tuve ninguna. no, y hablamos con usted también, Wilson Ferreira. De esa idea. No, hablamos de las ideas de hacer un frente común y de mantener la posición, hablamos de muchas cosas durante estos días. Hay una Pero cuestión... yo hablo concretamente de la idea de postergar por 4 años, por un año todos los no juicios. fue una idea específica de postergar, sino al contrario, retomar elementos que habían estado presentes, algunos de los cuales está presente ahora, estuvo presente después. Vamos a ser honestos y a decir que la idea del documento que han presentado los comandantes de las Fuerzas Armadas ahora ha estado circulando en el ámbito parlamentario desde hace 3 meses. La posibilidad de... Vamos a ser honestos. Pero no tiene nada que ver con la honestidad. No, Lo único que digo es que ¿qué pasa con la idea de postergar los juicios a los militares durante un año? No, que eso esa no tiene idea que fue ver con la manejada, honestidad o la deshonestidad. no fue originaria en mí, sino que fue presentada y originaria incluso en el partido de gobierno y manejada por el gobierno como una posibilidad. Había sido manejada Pero no, como a una mí, posibilidad. por eso, es una gran noticia, porque a mí el presidente de la República y el ministro del Interior me hicieron la propuesta manejando una idea que les había sido sugerida por el general Sereñi. Quizá haya habido ahí una mala interpretación en el sentido que lo habíamos discutido y lo discutimos y lo conversamos con el señor ministro Marquesano en mi casa, conversamos sobre ese tema. Porque yo quiero ir a esto. Eso está correlacionado en una forma u otra con una frase que es la pretensión de sacar las castañas del fuego con mano ajena. Yo en esto y quiero quedar acá No, perdóneme, mire, usted me permite solo un pequeño paréntesis. No, por favor. No, porque es muy importante ahora, así le contestaba a es muy importante, es muy importante lo de sacar las castañas del fuego con mano ajena. No, ¿sabe por qué se lo dije? Yo se lo aclaro. Porque esta idea
Yo ahora lo digo todo. El ministro del Interior y el presidente de la República me dijeron a mí que había una idea del general Seregni de postergar durante un año todos los juicios por violaciones de derechos humanos, idea que consistía en lo siguiente. En la idea del general Seregni tendría que proponerla el Partido Nacional, votarla el Partido Nacional y el Partido Colorado, y el general Seregni asumía el compromiso de lograr que la coalición frentista no la censurara con excesiva acritud. Así me fue presentada la idea a mí, de manera que yo tomé la idea como la idea, por eso hablo de sacar las castañas del fuego con mano ajena. La idea era que otros votaran para que los autores de la idea la censuraran después. Entonces parece que el símil de sacar las castañas del fuego con mano ajena era el indicado, ¿no? Bueno, precisamente tomo ahí, digo que en estas transmisiones de ideas pueden haber incluso no digo deformaciones, no digo exprofesos, sino que a través de síntesis que se pasan, se pueden sí deformar el sentido de los hechos. Bueno, esto es cosa del ministro. Pero yo voy a esto otro que me parece muy importante de señalar y en el cual pongo como juez, que no somos nosotros, pongo como juez a la audiencia. Yo creo que la audiencia sabe bien quién sacó las castañas del fuego y se quemó sacando castañas del fuego en el año 71 hasta el año 73, cuando el golpe de Estado, después del golpe de Estado, después que salimos en libertad, después que asumimos las responsabilidades que entendíamos para llegar a realizar el tránsito de la dictadura a la democracia, yo creo que la audiencia tiene plena conciencia de quién se quemó sacando castañas del fuego de los demás. Y lo dejo acá, punto, que sea la audiencia quien dictamine la sacada de las castañas del fuego. Pero además hubo otra serie de cosas. El Frente Amplio estableció como desde el principio, dijo, nosotros entendemos, lo habíamos sostenido antes, que el ordenamiento institucional es marco suficiente para resolver el problema de las violaciones de derechos humanos. Pero no dijimos, y acá y no nos movemos, al contrario. A continuación dijimos, pero estamos dispuestos, y lo hicimos, a ir 1000 veces a conversaciones y a discusiones para buscar formas instrumentales de aplicar la justicia. Nos aferramos a la legislación actual. Fuimos a las conversaciones con el señor presidente de la República, fuimos después y designamos a los juristas, y por la vía de la reunión de los 4 juristas hubo sensibles avances en este sentido, etcétera, etcétera, y estamos hoy dispuestos, como siempre, a concurrir y a buscar formas instrumentales a través del diálogo para resolver estos problemas. Y votarlas también. Quiero decir, proponer la fórmula y después votar a favor. Siempre hemos hecho así. No, Wilson Ferreira general, perdóneme, en esta fórmula tal no es así, que cuando el ministro Marquesano le comunicó al presidente de la República su, llamémosle, idea, dijo, y el Frente la vota, y Marquesano dijo, ¿por qué no le iba a preguntar eso? Entonces lo llamó por teléfono y lo consultó a usted a ver si la votaba, porque yo, naturalmente, cuando me presentan la fórmula en mi carácter de presidente del directorio del Partido Nacional, tengo que exigir precisiones, a ver en qué forma viene y en qué consiste. Y lo llaman a usted y le dicen, pero esa idea suya es que sacamos esa ley, pero ustedes la votan. Ah, no, nosotros no la votamos, la votan los blancos y los colorados. Ponemos la idea. Por eso digo que es bueno aclararlo todo. No, pero pero por supuesto, pero sería tomarlos a ustedes como lo que no son. Sería tomarlos por bobos. Sería. No, de ninguna manera puede caber este tipo de cosas. No, porque a veces termina pasando por bobo el que asume su responsabilidad de frente al país. No.
Y no se trata de eso, y acá lo que estamos haciendo todos es exponiendo nuestra posición y buscando las soluciones. En ese plano lo estamos haciendo. Yo le digo, general, es que hay que buscar soluciones que votemos, ¿no? De ideas, no, preséntense las soluciones y las votaremos. Presenten, y así como dijimos que no. Pero si usted me dice que no vota ni siquiera las soluciones que presenta usted. No, yo lo que he dicho 1000 veces, ustedes presentamos nosotros las observaciones al proyecto que ustedes formularon. Observaciones para mejorarlo. No, yo digo esta idea. No, esa idea es una idea que no fue originaria, sino que fue manejada entre el conjunto de mil temas que buscábamos con el ministro, como que buscamos con usted también, de qué forma podíamos instrumentar salidas a la situación en que estamos. Pero no vamos a decir quién se quemó las manos. Vamos a hablar de eso. Eso lo dejamos aquí entonces. Pero me queda una cosa más. Me queda una cosa más. Porque en el Parlamento que hizo el señor Ferreira Aldunate hay un montón de cosas que compartimos. En la referencia que hace a la necesidad de salida, a que esto no solo se agota simplemente con el tema de la resolución, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Yo he manifestado estos días reiteradamente que, por razones obvias, porque soy profesional, entiendo perfectamente la posición y sobre todo los sentimientos, como fueron expresados, los sentimientos de las Fuerzas Armadas, lo cual no quiere decir que comparta las conclusiones que ha hecho arriba. Las entiendo perfectamente. Entiendo también, y lo digo una vez más claramente, entiendo también que lo hemos expresado desde el primer día, desde las conversaciones del año 84, desde que estábamos viviendo en dictadura, hemos hablado de la necesidad de reintegrar a la sociedad oriental en forma conjunta, civiles y militares en un solo conjunto. Lo hemos dicho, que la gran tarea era reinsertar a las Fuerzas Armadas en el contexto social. Hemos dicho también lo poco que se hizo durante estos 22 meses. Al contrario, dijimos que se han aumentado las distancias entre los dos, desafortunadamente. Pero una cosa que tengo muy clara, por supuesto, y siempre hicimos la diferencia. Una cosa es la institución, que es trascendente. Otra cosa son los hombres que en un determinado momento pudieron haber cometido errores y que los cometieron. Y entendemos que para la salud de la sociedad oriental, pero por sobre todas las cosas, para el propio prestigio e integridad de las Fuerzas Armadas, es necesario un saneamiento de las propias Fuerzas Armadas, y así se lo hemos expresado al señor comandante en jefe cada vez que hablamos. Lo mismo hemos hecho. Es una cosa que lo entendemos exactamente así. Lo mismo y compartimos y hemos hecho un esfuerzo y hemos estudiado y estamos estudiando las modificaciones a la ley, proyectos con respecto a la enseñanza, cómo es que tenemos que abordar una auténtica doctrina de defensa nacional y cómo debe ser erradicada la doctrina de la seguridad nacional que se manejó hasta ahora. En eso estamos de acuerdo. Yo simplemente quiero terminar, porque sé que estas horas van pasando más de la cuenta, una afirmación enfática. La disposición del Frente Amplio, demostrada no ahora, demostrada antes, demostrada después del 1 de marzo del 85, demostrada en ocasión de la prosecución de un acuerdo nacional que no pudo ser, precisamente porque nosotros entendimos que un acuerdo nacional debía de comprender toda la problemática, no simplemente cosas puntuales, no simplemente sustituir el alambre de 7 hilos por alambre electrificado, sino que tenía que tener en primer término también, para alcanzar la pacificación que todos buscamos, la consideración y la resolución del tema de los derechos humanos. No es de ahora, lo dijimos en aquel momento y no fue entendido así. Repito que en eso estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño. Y no tenga ninguna duda, Wilson Ferreira Aldunate, no tenga ninguna duda que en la búsqueda de y en el empeño de esto vamos a aportar nuestro esfuerzo
y vamos a aportar nuestro voto positivo si la solución que se encuentre satisface nuestros principios. En las formas nos diferenciamos muy bien lo que son principios para nosotros irrenunciables de lo que son formas. No tenga la menor duda que vamos a votar afirmativamente y que vamos a votar negativamente, que quede bien claro, cuando entendemos que están en juego principios que son para nosotros irrenunciables. Así es. Yo me conformo con que tenga una idea y vote a favor de ello. Ministro, nos va quedando... Muy bien, yo no quiero segundos. a esta hora de la madrugada prolongar demasiado este debate. Creo que él ha sido esclarecedor. Yo diría que, en primer lugar, yo también quiero para mi país el ejército del que han hablado el señor Ferreira Aldunate y el general Sereni. Un ejército que fue capaz de formar hombres como el general Gestino, o demócratas, ¿por qué no?, como el general Sereni. Un ejército que perdió el punto de referencia y al que vi reaparecer en el documento que dio a luz el otro día el presidente de la República. Un ejército afirmativo, respetuoso de la ley, respetuoso de la Constitución, que lo único que pide es poder mantener su unidad, el principio jerárquico y asumir sus responsabilidades hacia afuera y hacia adentro, tal como corresponde en su ordenamiento natural. Y yo creo que para ello el país tendrá que volver a tener un acto de grandeza. Y este país ha tenido varios en estos últimos años. Yo podría recordar el día que el general Sereni salió de la cárcel y desde el balcón de su casa no llamó ni a la revancha ni al odio, sino a la participación cívica, al reencuentro con la democracia. Yo podría recordar, y lo he dicho muchas veces, la actitud del doctor Sumarán entrando a la casa del Partido Colorado para decirle al país entero que el Partido Nacional, que no había estado en el pacto del Club Naval, venía a apoyar con su presencia la legitimidad del presidente que los uruguayos habían elegido, aún en las circunstancias difíciles que esa salida de transición nos habían obligado a hacer. Yo quiero decir por último, y déjeme de nuevo que cite a Luis Valle, que por esa calle a que hacía referencia el general Sereni hay mucha gente que me merece un profundo respeto, que quisiera poder compartir, sé que es muy difícil ponerse en el lugar de otros que han sufrido mucho su dolor, pero que en la otra calle hay una larga cantidad de ciudadanos uruguayos que quieren hacer un Uruguay grande, que quieren construir un Uruguay feliz para todos y que aspiran a que se aventen los fantasmas del pasado. Señores, muchísimas gracias por haber estado, por habernos permitido ofrecerle esta mesa de prioridades. Por habernos invitado a esta mesa. Por haber podido poner la mesa a disposición de tres personalidades que seguramente habrán esclarecido mucho, no sé si todo, pero eso será cuestión de conversarlo después. Lo que la ciudadanía entendemos tiene derecho a saber. Muchísimas gracias por esta presencia de ustedes. A ustedes, amigos, los invitamos para el domingo, la edición normal. Un 15 de marzo, hace hoy un año, se extinguía la vida de un caudillo. Un hombre de esencias indestructibles, incorporadas al alma de todos. Así, por encima de partidos, lo demostró el dolor de nuestra gente. Su abuelo, Vasco, llegó al país a fines del siglo pasado. Se afincó, vino a trabajar, a constituir una familia y se hizo blanco para servir al país. Hijo de Fortuna Aldunate y del médico cirujano Juan Francisco Ferreira, el 28 de enero de 1919 nació en Nico Pérez, La Valleja, un niño al que bautizaron Wilson. La familia se radicó luego en Melo,
en un tiempo del que Wilson recordaba. Melo tenía casas de teja roja, pero Melo era blanco, salvo la presencia del Poder Central, administrador de rentas, director del liceo, jefe de policía, la zona militar que estaba en aquella esquina, salvo eso que era el Montevideo presente en Melo era blanco. Adolescente, su bautismo de fuego en la política fueron los sucesos del año 33. Cursó luego Facultad de Derecho, haciendo una brillante carrera. Fue secretario general del Centro de Estudiantes. Le faltaba el último examen, pero no necesitaba el título para dedicarse por entero a la pasión de su vida, la política. En 1939 fue convencional del nacionalismo independiente. Se casó con Susana Sienra, con quien tuvo 3 hijos, Gonzalo, Silvia y Juan Raúl. En la década del 50, el mandato de la historia reconstruye al Partido Nacional. 1958 es año de victoria. Triunfa el Partido Nacional por amplio margen y Wilson Ferreira presidirá la Cámara de Diputados. En 1962, la Unión Blanca Democrática de Colonia lo reelige diputado y el gobierno blanco le designa ministro. Se ha dicho que Wilson Ferreira fue el mejor ministro de Ganadería y Agricultura de toda la historia de la República. Impulsa los centros de investigación y extensión. Profundiza los estudios de la realidad rural a través de la CIDE y culmina su labor enviando al Parlamento sus 7 célebres proyectos de legislación agraria. En el 66, Wilson es electo senador. Con visión de estadista, moderniza su partido y con toda la emoción de la vieja divisa funda Por la Patria. Wilson adquiere nueva estatura. Con resonantes interpelaciones se convierte en el fiscal de la República. Elabora una propuesta de transformación integral del Uruguay. Nuestro compromiso con usted. Instrumento de cambios profundos que será el programa de Por la Patria. Candidato a la presidencia, le rodea el fervor de su pueblo que vibra con la emoción que Wilson sabe transmitir. En 1971, su arraigo popular le permite ser el candidato más votado. Desde el Senado, será, con toda la fuerza de su ya reconocido liderazgo, una figura decisiva en la lucha contra la corrupción, por la pureza administrativa en un país cuya crisis y polarizaciones se ahondaban. Ante el avance de las fuerzas que no respetaron la Constitución, Wilson será el abanderado de la libertad. En la última sesión del Senado defiende la dignidad de la institución y convoca a su partido. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! El Parlamento es disuelto, pero Wilson desde el exilio seguirá la lucha. Su esposa, Susana Sienra, estuvo junto a él durante todo el exilio. Le acompaña primero a Buenos Aires y, luego de los asesinatos de sus entrañables amigos, Michelini y Gutiérrez Ruiz, por distintos países. Wilson, en una memorable y profética carta al dictador Videla,
denuncia aquellos crímenes. Bajo otros cielos, continuó la lucha por la libertad de su patria. Fue a Estados Unidos, compareció ante el Congreso norteamericano. Recorrió toda Europa y los países democráticos de América Latina. No hubo foro, congreso o parlamento que no lo tuviera como protagonista en la lucha por la libertad. Proclamado candidato por su partido, el 16 de junio de 1984, regresa al Uruguay. Yo creo que el directorio de mi partido tiene el deber de designar el día y la hora precisas de mi arribo a Montevideo, pero mi decisión es que yo voy. Fue otro acto de coraje y de lúcido sacrificio. Lo esperaba la cárcel. No será liberado hasta después de la elección. La dictadura le ha impedido intervenir con acusaciones falsas. Una vez en libertad, Wilson se convierte en pilar de las instituciones. En respuesta a la arbitrariedad afirma: mi partido no le va a crear problemas al gobierno del doctor Sanguinetti por el solo prurito de crearse. Nosotros estamos dispuestos a votarle en el Parlamento al gobierno que presidirá el doctor Sanguinetti todo aquello en que coincidamos y todo aquello a condición de que no comprometa principios esenciales y todo aquello en lo que, aunque no coincidamos, resulte indispensable para proporcionarle al nuevo gobierno la posibilidad de moverse, de gobernar. Desde la presidencia del directorio del Partido Nacional impulsó múltiples iniciativas, entre ellas la Corporación para el Desarrollo y el proyecto de descentralización, infundiéndole a su acción política un concepto renovador y responsable de afrontar la oposición que proyecta a su partido hacia las más altas responsabilidades de gobierno. Se nos pregunta si estamos dispuestos a asumir costos políticos. Y naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Qué poca gracia tendría todo esto. Qué mezquino sería toda la actividad política si midiéramos nuestras actitudes en función de lo que pueda reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral. Nosotros tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir. Cuando ya podía avisorar su hora de victoria, debe dar un último ejemplo de coraje. Sobreviene su enfermedad. Sabe que su vida se apaga, pero igualmente transmite fe y esperanza a su pueblo. Wilson nos ha dejado un ejemplo de grandeza y un mensaje de paz a todos los uruguayos. Y tenemos, los uruguayos, por encima de nuestras diferencias políticas o filosóficas, tenemos los uruguayos un esquema de ideales que nos es común y hace de nosotros una entrañable comunidad espiritual. Define el país y lo define como un estupendo país. En esas condiciones, la tarea es difícil, pero está a nuestro alcance. Si fracasamos, no echemos la culpa a otros, será exclusivamente nuestra culpa. Y estoy seguro de que no vamos a fracasar. Y es en ese espíritu que el Partido Nacional le desea, no a los blancos, o por lo menos no solamente a los blancos, sino a todos los orientales, cualquiera sea su filiación política,